Qué manera de comenzar. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Máscara, el programa semanal de entrevistas. Bueno, lo venimos anunciando. Hicimos 2 años en Instagram. Tuvimos a personalidades de altísimo nivel. Como Francisco Monaldi, como Franz Conde, chef de Amsterdam Hilton. Tuvimos a Rafali, tuvimos a Roberto de León, a Germán Pacheco, presidente de IBM, a la gente de Zapato 3, Verdaguer, Batoni, Álvaro, que ahora está terminando su primer disco como solista y va a venir con nosotros acá. Bueno, y decimos que YouTube es una herramienta mucho más versátil. Hoy tenemos un invitado de lujo, el economista por la UCB Douglas Becerra, y máster de finanzas por la Universidad Metropolitana. Douglas es experto en salarios, tipo de cambio, en inflación, pero tiene varias cosas que decirnos, ¿no? El formato sigue siendo el mismo, una media hora, 40 minutos. Si se nos va porque está demasiado bueno y mucha gente conectada, pues 1 hora, pero no más de 1 hora, ¿no? De manera que vamos a darle la bienvenida a Duro. Duro, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, un placer, Alejandro, un gusto de verte. Igualmente, hermano, para nosotros es una manera muy chévere de arrancar porque además la gente que me conoce y me lee en Banca y Negocios y me leyó en economía o en producto o en dinero o en gerente, sabe que tengo más de 20 años haciendo economía y negocios, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Disculpa, tú eres un polímata en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Eres un sabio universal. Bueno, muchas gracias. Tú también eres muchísimo. Ahora, halagos aparte, Douglas, pues bueno, como te digo, me parece chévere como ser un economista de tu calibre, además. Y bueno, a ver, a la noticia, que ya estamos, a ver, la vamos a trabajar a posteriori, ¿no? El asunto el salario, ¿no? Que se puso ya en menos de $1. Para comenzar, yo quisiera tu análisis acerca de ese lamentable fenómeno. Lamentable fenómeno. Mira, quisiera distinguir entre la diferencia entre salario e ingreso laboral. Ajá. Son dos cosas totalmente diferentes. Ok. $1 es, desde el punto de vista monetario y cuantitativo, insignificante. Claro. Pero tiene una relevancia social porque el salario, no estoy hablando de su cuantía, refleja una relación entre el empleador y el empleado. Sí. Una relación que aparece hasta descrita en la tabla de Hammurabi. Hasta aparece descrita en la tabla de Hammurabi la relación en este momento, en este caso, entre el esclavo y su esclavizador. Entonces, el salario, más allá de lo cuantitativo, representa una relación de compromiso, bien la palabra, de compromiso, entre el trabajador y su patrono.
Porque el trabajo realmente se define como el concepto es subordinación. O sea, durante el tiempo que tú estás trabajando, tú estás subordinado. Claro, tú me decías que es un precio, ¿no? ¿Qué? Tú me decías que es un precio el salario. Sí, ahorita voy a llegar a eso, pero lo que quiero señalar es que la existencia del concepto, el concepto de salario, más allá del elemento cuantitativo, es el elemento cualitativo que señala la relación entre el patrono y el trabajador. Entonces, hay que distinguir particularmente en Venezuela, hay que distinguir entre lo que es el salario y el ingreso laboral. Porque una política que ha venido emprendiendo desde Hugo Chávez hasta nuestros días, y perdonen la distancia, como diría la leyenda del Horcón, desde Hugo Chávez hasta nuestros días, es que cada vez se hace más claro y más manifiesto de que se está jornalizando, y esto lo utilizo como categoría, jornalizando la relación laboral. O sea, prácticamente al venezolano se le paga por trabajo o por jornal. Lo que hace 100 años, aproximadamente 100 años, se definía como la peonía. La peonía era básicamente la relación de subordinación que mantenía el caudillo, el terrateniente, con sus peones. Entonces, el venezolano, en la medida que ha pasado el tiempo, desde que empezó la revolución del siglo XXI, ha venido perdiendo su carácter de trabajador por jornalero. Claro. Entonces, pero yo quiero que me expliques, más allá de los aspectos cualitativos o ideológicos o digamos de este tipo, es decir, ¿qué se puede hacer para que esto deje de ser así? Bueno, obviamente, Esto yo genera creo que de informalidad, el pluriempleo, ha generado asimetrías como que un profesor universitario con doctorado gana, qué sé yo, $60 y un delivery gana 800 y cosas así. Entonces, bueno, claro, habría que poner carácter, ¿no? en contexto, hay que poner en contexto ciertas cosas. Y uno de esos elementos de contexto es un intangible que se llama el riesgo. El riesgo es un intangible que es difícil de alguna manera de medir, pero volviendo a lo que quiero yo expresar. O sea, la situación económica, la estructura política, la dinámica que se ha visto de alguna manera afectada por la realidad política. Lo que pasa es que no hay cifras que lo cuantifiquen, porque literalmente en Venezuela no hay historia de lo que ha pasado del 2018, del 2019, del 2018, porque el 2018 es la última cifra. Lo que ha pasado del 2018 hasta el 2021. No tenemos cifra de lo que ha pasado, pero todo el mundo sabe lo que ha pasado. O sea, la destrucción de la economía ha sido tan grande, que ha destruido el concepto de salario. Y cuando digo
Y cuando digo que todo el mundo sabe lo que ha pasado, aunque no hay historia, es porque el Banco Central en todo este tiempo no ha publicado las cifras de crecimiento económico, porque el empleo y el salario, de acuerdo a la ley de Okun, que es una ley económica, están relacionados a la actividad económica. Okay. Y todas las expectativas, y digo expectativas porque no hay cifras oficiales, señalan que la actividad económica disminuyó 2/3, o sea, el 75%. Eso quiere decir que una persona que nosotros conocimos que pesaba 100 kilos y la vemos de repente, en ese momento pesa 25 kilos. Claro, Perdió 75 kilos. Es lo que dice Buniac de la economía, que somos una economía enana ahora. Sí, Boniac fue el primero, y hago referencia a Boniac. Hago referencia a él. Fue el primero que calificó o categorizó realmente la economía venezolana. Cuando la definió una economía enana. Enana, sí. No, nosotros hace 30 años. Hay otro economista que dijo una cosa que a mí me dio en la madre en aquella época. ¿Te acuerdas de las colas que se hacían en Plan Suárez? Sí, perfectamente. La viví literalmente. Bueno, el doctor Pepe Toro, o el doctor Hardy, vive por aquí, por Caurimar, cerca de mi casa. Y dijo en esa época que Venezuela estaba canibalizada, ¿no? Sí. De modo que a mí me pareció, a mí me cayó la loncha cuando vi eso, ¿no? Pero... No, y tiene total razón. Total razón, nos estamos comiendo los unos a los otros. Sí, Tiene total razón. ¿Entiendes? Nos estamos comiendo los unos. Más allá de eso, Dura, esto... Ajá. Tú me decías que la brecha cambiaria ya está al 50%. ¿Qué? Me hablabas de la brecha cambiaria y me decías que está al 50%. Sí. Mira, para hacerte un comentario sobre ese tema, lo voy a hacer un comentario fundamentalmente para los economistas. Digo los economistas porque uno empieza a estudiar microeconomía, y cuando uno empieza a estudiar microeconomía llega al punto central, que son las curvas de indiferencias y la utilidad marginal, que es el punto central de microeconomía. Hay un ejercicio que es típico, que por cierto es el ejercicio más difícil de microeconomía. El ejercicio más difícil de microeconomía, cuando tienes dos precios relativos. Cuando tienes dos precios relativos, sí. Entonces el sistema se hace indeterminado. El tipo de cambio es el precio más importante que tiene la economía, porque es el precio del dinero. Claro. Es el precio del dinero. Entonces, cuando tú tienes que hay un cambio oficial y otro paralelo que no se puede nombrar, porque, oye, hay una política policial y de seguridad de Estado que te criminaliza si hablas sobre un cambio paralelo. Tú no puedes determinar cuánto vale la moneda. Claro. ¿Entiendes? En este momento en Venezuela tú no sabes cuánto vale el bolívar. Y lo digo literalmente, tú no sabes cuánto vale el bolívar. Porque desde el punto de vista de la inversión, vale lo que diga el dólar Cúcuta. Desde el punto de vista de la inversión y reposición de capital. Y desde el punto de vista del comercio, vale lo que dice el Banco Central. Pero la reinversión o la inversión en capital se hace con el dólar Cúcuta. ¿Entiendes?
Okay. Entonces, oye, cuando un empresario, cualquier empresario, va a reponer su stock de capital, Ajá. él no está pensando en el dólar oficial del Banco Central. Él está pensando, oye, en el dólar Cúcuta. Claro. Entonces hace que el sistema sea indeterminado. O sea, que no se puede establecer cuál es la solución óptima al problema. Claro. Ese es realmente el problema en que nos encontramos en este momento. Mira, Douglas, Nosotros no sabemos cuánto vale el bolívar. yo te llevo lo del regreso de Chevron y me dice Alberto Cisneros, el experto petrolero que está en Argentina, que bueno, que no va a generar un incremento de un crecimiento de la economía, pero la producción petrolera va a decaer con más suavidad, es decir, lo que ganamos es que sí cae la producción petrolera, pero cae entre 6 y 8%, es decir, una caída leve, no el cataclismo que se esperaba. Y además me dice Mira, que Alejandro, ¿ah? no, mira, Alejandro, para echarte broma, estás haciendo una finta que me parece buena desde el Ajá. punto de vista periodístico. Oh, Desde el punto de vista periodístico, estás haciendo una finta. Ah, ya, ¿qué decirte? Obviamente, la economía venezolana es una economía petrolera, formalmente en 1936. sí, sí. 1936, la actividad petrolera hace que la economía sea urbana y deje de ser una economía campesina. Ok. Nosotros los venezolanos, querrámoslo o no querrámoslo, nuestra historia contemporánea circula petróleo. Yo soy de los que considera que Gómez fue el que creó la República de Venezuela y lo creó gracias al petróleo. El petróleo es importante en la historia y en la economía venezolana. Entonces, bueno, vamos a decir que está esta situación tensa, para no decir más, Ajá. entre el Estado venezolano y los Estados Unidos. Sí, claro. Pero me dice Cisneros que él cree que esto podría ser un primer paso, digamos, que, bueno, Monaldi me dice, seguro hubo una pugna entre los halcones y los pragmáticos de Trump, ¿no? Para tomar esta decisión. Pero Cisneros opina que podría más adelante, tal vez si tal vez no, representar que los Estados Unidos se abra un poco más y no se permita que Chevron incremente la producción, exporte algo y entonces eso vuelva a oxigenar la economía venezolana, ¿no? Yo le doy interpretación un poquito diferente, Alejandro. Yo le doy una interpretación un poquito diferente. Hay una máxima en diplomacia que dice que uno no cierra todas las puertas. Claro, claro, Usted tiene que tener puertas abiertas. claro. Es una máxima de diplomacia. Y Sí, nótese que Maquiavelo entendía la política exterior como la verdadera política, o la política en P mayúscula. sí, sí. Política en P mayúscula es una política internacional. Uh-huh. Entonces, sobre ese concepto, uno no puede cerrar puertas y cerrar ventanas. Siempre tiene que mantener vías de comunicación. Sí, sí. ¿Entiendes? Y la vía de comunicación es mantener la relación entre Chevron y Venezuela abierta. Claro, además no solo Chevron, sino que se espera que Moreland Prom, Reliance, Repsol, Eni, pidan la misma venia, ¿no? Sí, pero la realidad
es que el que está presente formalmente de los Estados Unidos es Chevron. Ok. Mira, O sea, pero ahí tú, no hay lo que otra pensamos pregunta. de Te voy los a hacer una Estados pregunta Unidos, porque el ya llevamos representante económico. llevamos más de 20 minutos y no se nos ha conectado nadie en la sala. Bueno, es el Bueno, programa. me preocupa poco eso, porque eso uno está preocupado cuánto. No, claro, para nada, ni yo soy, qué sé yo, J-Lo. Es decir, fíjate, un asunto que esto también te parecería es la inflación. Ya somos la más alta del mundo, Douglas. Somos la más. Mira, el tema de la inflación, y hay alguna crítica formal a mis colegas. El tema de la inflación tiene que ver con el salario. Okay. La inflación es una herramienta de política económica. Okay. O sea, la inflación es una herramienta que se utiliza o no se utiliza, pero existe. Y el objetivo de la inflación, que se notaba perfectamente claro en la década de los 60, 70 y hasta la década de los 80, por la denominada curva de Phillips, tiene un objetivo específico, que es disminuir el salario real. O sea, yo en lo personal soy keynesiano, porque todo profesor de macroeconomía en el fondo es keynesiano. Y lo estoy diciendo casi como un atrevimiento a mi ley, que yo por casualidad lo sigo desde hace más de 10 años. No como presidente, sino como profesor de economía. Sí. Porque a final de cuentas uno hace macroeconomía, hace política económica sobre planteamientos keynesianos. Ok, mira, Porque Douglas. si vamos, voy a tomar el caso de Milei, si su planteamiento fuese verdad totalmente, o sea, de la escuela austríaca y libertaria, es lo que debía estar planteando, oye, ¿cómo vamos a hacer para que yo no sea presidente más nunca? Y no haya un presidente de Argentina. Pero la política es una realidad que va más allá de la persona. Porque el Estado, entonces utilizando la palabra Estado, en los momentos de crisis es más eficiente que el elemento individual. Ok. Mira, Y a veces hay que tomar medidas. Sí. Entonces, si él es libertario, ¿por qué no dice que oye, vamos a eliminar la presidencia de Argentina? Al igual que decía antes, porque no lo dice ahorita, vamos a eliminar el Banco Central. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el Estado, como mecanismo de coordinación entre las personas y la sociedad, es necesario. Mira, Douglas, hemos hecho más de 20 minutos ya, 25 minutos, y nos quedan unos 10 minutos, vamos a decir, ¿no? Quiero llevar algunas cifras concretas de tus pronósticos, es decir, ¿en cuánto crees tú que crezca la economía este año, al cierre de 2025? Váyate broma, Alejandro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Una cifra oficial o la realidad? La realidad. Menos 3%. Ok, ¿la inflación en cuánto crees que cierre? Mira, la inflación no cierre menos de 300%. Y estamos a punto de una hiperinflación. Ok. En cuanto a la evaluación, es decir, la apreciación del tipo de cambio, es decir, ya el Bolívar es prácticamente una gajita. Bueno, no ahorita. Piensa 14-0. Piensa en 14-0. Sí, claro. Para verlo me lleno de dudas y no quedarnos con un sabor amargo en la boca. Mira, para que sepas,
Voz Económica, que es un grupo de intelectuales que coordino, va a empezar a sacar una estimación econométrica. Bueno, ya tiene 2 meses sacándola, pero la va a hacer oficial. Una estimación econométrica de la inflación. Ok. La inflación en el mes pasado, en mes de julio, fue 12%, 13%, con un margen de error de más o menos 1. Ok. Y la inflación en el mes de junio fue 10%, con un margen de error de más o menos 1%. Ok. Douglas, y ¿Entiendes? ven acá, el consumo, ¿qué me puedes decir? Ya, bueno, acabo de hablar, disculpa, me acaban de entrevistar precisamente hace como 3 horas sobre eso. Literalmente me acaban de entrevistar sobre ese punto. Ya. Compáralo Y con ahí viene, y disculpa, y ahí viene la perspectiva de la caída de la actividad económica. Cuando la brecha cambiaria se amplió al 50%, Ajá, me alarmé, claro. porque automáticamente tiene una incidencia en el salario real de los trabajadores. Claro. Como señalé antes, los empresarios calculan su reposición de activos pensando en el dólar Cúcuta, pero nosotros pagamos al dólar oficial. Eso Ok. quiere decir que los trabajadores han perdido de su salario literalmente un 50%. Ok. Si han perdido un 50%, hace que el consumo, que es la proporción de mayor significado en la demanda agregada, perdió un 50%. Ok. Y a la gente que te acaba de entrevistar, me imagino porque tenés conocimiento en la materia, esto, ¿cuáles son los rubros que más, que prioriza el venezolano? Es decir, alimentos, tecnología, higiene. Alimento. La tecnología ya es para empresas. Hay un asunto de elasticidades que está en el fondo. O sea, el venezolano el Sí. venezolano promedio debe dedicar el 90% de su ingreso a alimentación. ¿En cuánto está la pobreza, Douglas? Es una variable social. Es una variable social. Literalmente, toda persona que gane menos de $120 al mes es pobre. Claro. Uno puede estimar conservadoramente que debajo de esa cifra está el 70% de la población. Sí, ok. Douglas, para finalizar, ¿tú te acuerdas aquella, creo que era una película que se llamaba Si yo fuera presidente? ¿Qué? Te oigo. Si yo fuera presidente, Si tú tuvieras la posibilidad de tomar decisiones en lo económico y no te pegue de lo que te veo en la frente, trata de levantarte de la pantalla, por favor. te estaba oyendo, es que quizás bajo el volumen. Ok. Mira, ¿qué medidas hay que tomar en Venezuela más allá de, es decir, digamos, técnicamente, más allá de un credo u otro político? Es decir, ¿qué medidas? La medida es institucionalizar a Venezuela. Ok, Tenemos que volver a crear un Estado. ok, Tenemos que volver a crear instituciones sólidas, oh, autónomas y creíbles. ok, ok. Y después podemos empezar lo mismo. Por ejemplo,
escribo, a mí no me gusta usar la palabra yo, pero yo escribo a Venezuela, abro unas comillas y pongo V, y después pongo Ezuela. Y la escribo así porque yo considero que vivo en un territorio, no vivo en un estado, porque los estados tienen instituciones. Un territorio comanche. Un territorio comanche. Me lo dijiste mejor que yo. Muchas gracias por Si te viene acá, te lo dices tú. Podríamos hablar mucho rato más, pero ya hicimos una media hora y quiero ser riguroso con eso para que las grabaciones, para que la gente no se fastidie. Aquí tenemos una persona que se conectó. Un saludo. Ya se acaba de conectar, de modo que esto irá cogiendo fuerza conforme vayamos haciendo buenas entrevistas. No me preocupa, no me preocupa. Jesús predicó, y lo digo para ti, sin estar pendiente de una lista, cuántos lo seguían o no lo seguían. Claro, claro. Ahora, Jesús es superestrella, ¿no? Es decir, al final. Tremenda película. Tremenda película. Yo la recuerdo, uy, es una de las películas una de las películas, la película más antigua que yo recuerdo es Hermano Sol y Hermano Luna. No sé si la ubicas, No, que es de San Francisco de Asís. no creo. No, Y después la segunda película que ubico en mi memoria, es Jesucristo Superstar. Sí, tú sabes que Ludovico Silva. Oye, yo soy miembro del comité de Ludovico Silva, filosófico de Ludovico Silva. Yo soy un devoto de Ludovico Silva, me parece uno de los poetas Sí. más intensos que ha tenido este país y uno de los filósofos Bueno, yo lo digo como filósofo, pero sí, tienes razón. Bueno, Ludovico Silva decía una cosa, ahora que estábamos hablando decía que San Agustín había tenido la astucia de saber ser en la vida a la vez puto y santo, ¿no? Yo diría que José Gregorio, a quien canonizan el 19 de octubre, tuvo la Yo soy devoto de José Gregorio Hernández. Es más, yo tengo una aparición con José Gregorio Hernández. Bueno, José pues, Gregorio Hernández se me momento. apareció. Disculpa, José Gregorio Hernández se me apareció en una sala de emergencia. Bueno, y me hizo un milagro. Qué bueno. Pero él tuvo la astucia, así como San Agustín, de ser a la vez uno más del montón y hacerse famoso después de muerto. ¿Cómo Van Gogh? Bueno, o sea, no sé, mira, el siglo XX, después de mediados del siglo XX, Venezuela tuvo dos grandes filósofos de talla universal, y de signos políticos opuestos. Ajá. Uno fue Arturo Pietri y el otro fue Ludovico Silva. Sí, claro. Bueno, pero está García Vaca también, ¿no? O sea. Bueno, sí, oye, es que tienes razón, o sea, tienes razón, pero el tema, lo que pasa, disculpa, lo que pasa con García Vaca es que García Vaca es formal. Entra en el área de la filosofía, ese es su trabajo y esa es su labor. No lo estoy desmeditando en lo absoluto, es más, no lo estoy desmeditando en lo absoluto. Pero desde el punto de vista disruptivo, se dieron dos grandes filósofos en Venezuela a mediados del siglo XX, que fue Arturo Pietri y Ludovico Silva. Bueno, tú sabes que yo tenía un librito de la Academia de Historia de Ludovico que se llama Filosofía de la Sociedad, no sé si lo conoces. Sí, yo soy parte de la sociedad de Ludovico Silva. Bueno, un libro de aforismo. Pero bueno, te lo digo porque hablamos de Jesucristo Superstar y yo siempre he querido mi tesis de grado fue sobre José Gregorio, sobre la canonización de José Gregorio. Y ahora
llegó el momento, 25 años después, ¿no? Ahora, yo quería titularla José Gregorio Superestrella, ¿no? Porque hay incluso en la China un muñequito que es José Gregorio fluorescente, que lo pones en la oscuridad y florece, que se llama el Caballero de la Luz. Ah, qué bien, qué bonito. Ha Mira, pasado por el folletín, por el mural, por Zapata lo trabajó muchísimo, pero no Zapata, y otros artistas plásticos. Recuerdo mucho una posición que hizo Sofía Jiménez, se llamó Gracias José Gregorio, que era un resumen de todos los artistas que habían trabajado en la figura de José Gregorio, ¿no? bueno, yo no sé los artistas, yo lo que te puedo hablar es por mí mismo. Sí, Yo tuve la ocasión de rezar con José Gregorio Hernández. bueno, qué bonito. Él se me apareció. Yo tuve un accidente grave. Ajá, Tuve un accidente grave que me caí de un autobús Z, un asunto casi inexplicable. Me caí de un autobús Z en plena marcha. ok, En plena marcha y no estaba guindado el autobús Z, lo tengo que decir así, pero me ajá. caí y me fracturé la cabeza del fémur. Ah, caramba, A mí me llevaron todo golpeado, es más, no me fracturé el cráneo de milagro, o sea, porque puse las manos en las sienes. claro, Me fracturé las dos manos, también, me fracturé las dos manos. ah, caramba. Pero en, en la sala de emergencia, en la sala de emergencia del Domingo Luciani, que fue donde me llevaron originalmente, Ajá, la sala de emergencia del Domingo Luciani, yo tuve una aparición donde recé el Padre Nuestro con José Gregorio Hernández. qué bonito, vamos a quedarnos con eso, Douglas. Vaya, pues, sé que ya estamos hablando de otros temas más allá de lo Sí, económico. era economía que íbamos a hablar, pero todavía esta conversa final. Eh, eh, yo creo que esto lo voy a ver si lo puedo poner junto a los otros videos que yo venía, decía, en la sección videos, que quede en vivo y que quede en videos. Porque, bueno, ahí tengo un histórico, ¿no? De casi 50 entrevistas que hice a lo largo de los años mientras la máscara fue un podcast. Ahora quiero recordarles sobre un programa de televisión semanal de enero a enero, con las salvedades de carnaval, de Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero bueno, el criterio siempre va a ser ese, ¿no? Personajes de muy alto nivel. Eh, y bueno, ojalá que nos acompañe. No tuvimos a nadie en la sala, No importa. pero no Me importa. fascinó conversar contigo A mí también, hermano y querido, pienso, queda registro histórico. En la medida que pase el tiempo, sí. la medida que pase el Tú, tiempo, tú el sabes, registro histórico es importante. tú sabes que mucha gente ve los programas en diferido, ¿no? Así, porque también estamos haciéndolo, mira, ya van a ser las 10:27. O sea que, it's time to say good night. Good night, hermano. Coy, un placer de verte, Alejandro. Mis mejores deseos. Igualmente, hermano, muchas gracias por abrir la máscara en YouTube. Espero que tenga suerte. Y a toda la audiencia que nos va a ver diferido, espero que les guste el programa, que les sirva, que les dé utilidad, porque el periodismo es para tomar decisiones al fin del cuento. Informar. Las decisiones son personales. Que tengan una bella noche y que descansen. Hasta luego. Gracias, Douglas. Oye, un placer verte, Alejandro. Igualmente, hermano.